Bueno, les decía que vamos a partir por el tema de las horas extra, que entiendo que siempre es que uno de los conceptos más complicados. Sin querer hacer el análisis más largo de lo que es, pero enfocarnos y no olvidar que la hora extraordinaria o sobresueldo es, lo vamos a tocar más bien acá desde el punto de vista remuneracional junto con lo que es jornada, porque abarca esos dos temas, es una remuneración y es un tipo de remuneración que, si ustedes ven y analizamos la definición, se obtiene por trabajar. O sea, yo siempre hago ese alcance que la remuneración en general es una contraprestación, por lo tanto, se genera por trabajar, y en este caso en particular, por algo muy obvio, por trabajar más allá de mi jornada habitual. Parto siempre haciendo, cuando me toca tocar el tema de remuneraciones en los diplomados, en los cursos, una de las cosas que a mí me interesa es que aclaremos esta gran duda y confusión que a lo mejor muchos de ustedes, si son asesores, les toca con sus clientes o si son parte de alguna empresa con los trabajadores. Uno habla de remuneración y la gente tiende a asociar con sueldo. Tú le preguntas, ¿cuál es tu remuneración? Mira, tengo un sueldo de 500. Te hablan, lo hacen sinónimo, ¿ya? Y principalmente con sueldo. Entonces yo parto siempre para que a todos nos quede claro que la remuneración es el género y todos estos conceptos son remuneraciones y que el sueldo, si bien es la remuneración más importante, es solo un tipo de remuneración, así como el sobresueldo, que comúnmente todos hablamos de hora extra, es otro tipo de remuneración. ¿Ya? Esto es re importante para poder entender y manejarnos con las bases de cálculo, de las indemnizaciones, de la gratificación, de varios conceptos. ¿Ya? Entonces, primero entendiendo este gráfico para saber, por ejemplo, que cuando yo diga que la base de cálculo de la hora extra es el sueldo, por ejemplo, vamos a entender solo esto, no vamos a entender todo esto. Por ejemplo, entonces, es re importante, si hablamos la base de cálculo, por ejemplo, de de la gratificación, el 25% de la remuneración, hablamos de remuneración con nuestro apellido que sea mensual. Entonces, tenemos que pensar en todos estos conceptos, por ejemplo. ¿Ya? Así es que primero ese alcance para ir entendiéndonos en dónde vamos a ir llegando. ¿Ok? Bien. Vamos a partir por las horas extraordinarias. Yo les decía, chicos, que la hora extraordinaria puede tomarse y tocarse desde el punto de vista de la jornada, y ahí es re importante manejar varios temas relacionados con jornada de trabajo, ¿cierto? Y la definición de jornada como hora extraordinaria es bastante simple, lo que excede de la jornada habitual. Eso es re importante entenderlo. Y también lo podemos tocar desde el punto de vista de las remuneraciones, como el pago, ¿cierto? Eh, Carlos, gracias por la corrección, pero a veces puedo tener dislexia y pueden haber errores tipográficos. Así que esos, si van a encontrar alguno más, omitan corregírmelos porque puede ser. Yo tengo un poco de dislexia y a veces se me van escribiendo, se me pueden ir algunas letritas o cosas allá. Pero agradezco la corrección. La próxima vez los voy a corregir, ¿ya? Eh, entonces, como les decía, conceptos, jornada y remuneraciones. Desde esos dos puntos de vista lo podemos tratar. Y me interesa que entiendan desde un principio que como concepto, desde el punto de vista de lo que es jornada, fíjese que la hora extraordinaria se define muy simple, como aquello que excede la jornada pactada, vamos a decirlo así. Y aquí vamos a hacer dos o tres alcances. Primero, uno habla de horas extras. ¿Ya? Yo siempre, bueno, aquí les pregunto a todos ustedes, les digo, bueno, necesito completar una hora para poder generar hora extraordinaria. Y la respuesta es que no, ¿ya? Se habla de hora extra, pero la verdad es que en estricto rigor, si somos rigurosos, incluso el minuto, el segundo incluso que excede la jornada semanal es eventualmente tiempo sobre sueldo, sobre tiempo hora extra. De hecho, chiquillos, en los sistemas de control de asistencia electrónico, ¿cierto? Hoy día me tocó hacer un curso cerrado sobre la resolución 38 y ahí me di cuenta, por ejemplo, que son súper rigurosos con los requisitos de los sistemas electrónicos. Los que lo tienen saben que se pide registrar no solo el minuto, sino que la hora, minuto y segundo. Entonces, al término de la semana, porque nuestra jornada es semanal, sigue siendo principalmente semanal, al término de la semana
el control, sobre todo electrónico, te va a computar el minuto y segundo que tú puedas exceder, ¿ya? Ahora, en términos prácticos, ustedes me van a decir, sí, no hay, nadie paga los 2 minutos extras. Es cierto, eso es una cosa a lo mejor de hecho, pero para puntualizar o textualizar en rigor, todo lo que excede la jornada semanal es sobre tiempo. No es que tengamos que llegar a la hora o a la media hora. De hecho, yo pregunto, voy a ir preguntando y contestándome, como no pueden participar ustedes, pero por ejemplo, nosotros podemos a un trabajador decirle, mira, después de 15 minutos yo te voy a descontar los atrasos. Sí, se puede, porque lo que está haciendo ahí el empleador es darle y regalarle media hora, por ejemplo, que no trabaje y que se la va a pagar, no se la va a descontar. Pero no puedo al revés decirle a un trabajador, mira, después de los 15 minutos, después de la media hora, yo te voy a comenzar a pagar hora extra. Eso es ilegal, ¿ya? Ustedes me van a decir, ya, sí, pero a ver, nadie paga los 5 minutos. Sí, puede ser, porque en una situación de hecho, si somos 2.000 trabajadores y salimos todos a las 6 de la tarde y tenemos un sistema electrónico, vamos a estar los 2.000 trabajadores formados y el trabajador número 2.000 efectivamente va a marcar a las 6:05 o a las 6:10. Y eso, en rigor, si hay cómputo, podría generar exceso de jornada en el control de asistencia. Pero vamos a ver otra cosa re importante que es esencial. No es solo lo que exceda la jornada, sino que hay un requisito además de importante, que sean trabajadas. Entonces, por ahí también uno puede entrar a justificar y entender por qué, si yo simplemente marqué, podría no estar o o un inspector no me va a multar porque a lo mejor hay 5 minutos de exceso. No sé si se entiende esta situación fáctica. Otra cosa que voy a adelantar y que también es súper importante, bueno, vamos a ir viendo cuáles son, en resumen, porque esto también da para mucho, cuáles son los requisitos para trabajar correctamente o generar correctamente horas extras, ¿ya? Que las horas extraordinarias, chiquillos, aunque nadie lo analice o lo tenga en mente, no deben dañar la salud, porque no olvidemos que horas extras estamos trabajando más allá de lo que yo acordé con mi empleador trabajar. Entonces, rara vez uno piensa que esto puede dañar, pero esto es un requisito que se debe cumplir y que un fiscalizador incluso podría llegar a prohibir o clausurar una empresa, por ejemplo, si considera que un trabajador está trabajando horas extras excesivas durante mucho tiempo y que éstas pueden dañar su salud. Es decir, es un requisito que éstas no dañen la salud. Y aquí siempre pregunto o hago el alcance de quienes tienen prohibición expresa de trabajar horas extraordinarias. Lo voy a preguntar y mientras acá aprovechen los que sepan, escríbanmelo en el chat, ya que pueden escribir. ¿Quiénes saben? ¿Quiénes tienen prohibición legal de trabajar horas extra? ¿Ya? Porque hay personas que en el código tienen una prohibición de trabajar horas extraordinarias. Así que voy a esperar que las escriban en el chat para poder ver si estamos aprendiendo o no. Yo lo voy a poner aquí el chat. Los menores de edad, muy bien, chiquillos. Mauro, Zunilda, muy bien. Los menores de edad y las mujeres embarazadas, ¿cierto? Ellos expresamente en el artículo 202, ¿cierto? Por ejemplo, las mujeres embarazadas. Los que se encuentran exentos de jornada en el artículo 22, inciso segundo, más que tener una prohibición de trabajar, no la generan. No pueden generar horas extras porque como no tienen un límite semanal, no pueden, porque acabamos de decir que hora extraordinaria es lo que supera el límite semanal. Por lo tanto, si yo no tengo este límite, no puedo generarlas, más que prohibición de generarlas, pero sí, tampoco generan horas extras, muy bien. Eh, eh, por ahí, sí, también tienes razón, Marcela, la gente que tiene una jornada excepcional, pero no cualquier jornada excepcional, efectivamente, aquellas jornadas excepcionales en donde te autorizan a trabajar 12 horas de jornada ordinaria, ¿cierto? Cuando la inspección te autoriza a trabajar 12 horas, como por ejemplo el turno que tú mencionas, el 4x4, obviamente ahí ya no podemos trabajar horas extraordinarias. Perfecto, ¿ya? Esto es en general, entonces, para aprovechar de hacer este repaso. Entonces, el primer requisito para poder generar horas extraordinarias es que éstas no dañen la salud. Que requisito que pudiera ser general y no, fácil de cumplir. Segundo, respetar el límite. Y aquí un alcance. Todos saben cuánto es el máximo de horas extras que podemos trabajar en el día. 2. Pero, y este es otro mito, hay gente que te dice, mira, hay un límite semanal y este es el límite mensual.
Lo que yo quiero agregar acá es que no existe en la ley un límite semanal o un límite mensual. El único límite que la ley establece es el de 2 diarias. Por lo tanto, si tú trabajas 3 días a la semana, ¿cuántas serían las horas extras que podrías hacer? Ahí en el chat les dejo. ¿Trabajas 3 días a la semana? ¿Cuántas horas extras semanales puedes hacer? 6, perfecto, muy bien, perfecto. Entonces, ¿existe un límite semanal? No, el límite está dado de diario y obviamente tú sí puedes llegar a un límite máximo dependiendo de la distribución y aquí por eso que implica un manejo de lo que es la jornada de trabajo, es decir, de cuántos días tú trabajes. Obviamente, si tú trabajas 6 días, que es el máximo de lo que podemos llegar a trabajar, distribuirlas el límite máximo, entonces en 6 días serán 12. Y de ahí tú podrías llegar a calcular, de acuerdo a la realidad de tus trabajadores, cuánto podrías trabajar en un mes, porque no olvidemos que todos los meses no tienen 4 semanas o 3 o 5, depende. Entonces, lo que quiero decir es que no es 100% correcto cuando alguien te dice, mira, el límite mensual. Eventualmente yo lo puedo calcular de acuerdo a la distribución que tengan mis trabajadores, ¿ok? Em, Espérame, a ver, ¿por qué las empresas exigen horas de entrada para los que están bajo el artículo 22? Ya, bueno, eso tiene que ver más bien con lo que es el artículo 22, Anthony, así es que, pucha, no me voy a detener mucho ahí porque es un error, porque la gente que tiene el artículo 22 no tiene limitación horaria, solo te puedo, para no irme mucho del tema, no tienen y no es correcto que se le exija ni hora de entrada ni hora de salida. Ya, eso te puedo responder para no irme mucho del tema, ¿ok? Entonces, tenemos claro que no existe un límite establecido en la ley ni diario ni mensual, perdón, ni semanal ni mensual, solo existe el límite diario. Y junto con esto voy a hacer otro alcance. La hora extraordinaria, chiquillos, les pregunto, ¿se genera en forma diaria, semanal o mensual? Repito la pregunta, ¿la hora extraordinaria se genera en forma diaria, semanal o mensual? Muy bien, Irene. Ah, Irene, hola. Irene, tú has tenido, por lo menos si eres la misma Irene Rojas que conozco, hemos tenido clases varias veces. Ya, aquí varios respondieron lo que se confunde y voy a hacer esta aclaración muy cortita porque da para mucho. La hora extra, chiquillos, nunca se olviden, no se genera en forma diaria. Es una creencia popular el pensar que si yo el lunes llegué 2 horas más temprano o me quedé 2 horas más tarde de mi jornada habitual, generé, mira, trabajé 2 horas extraordinarias. No, la hora extraordinaria se genera solo semanalmente. Y de ahí la importancia del cómputo semanal. Todo control de sistema, en cómo esto se relaciona todo control de asistencia debe sumarse semanalmente, porque al computarse semanal yo puedo saber si la persona trabajó más de lo que tiene por contrato que trabajar o menos. Y ahí recién yo puedo saber si tú generaste horas extras o generaste atrasos. ¿Ok? Y eso, otra cosa es que se paguen o se liquiden de manera mensual, pero estamos hablando cuando se devengan, cuando se generan. ¿Ya? Y bueno, esto tiene que ver, no me voy a detener en esto mucho rato porque da para mucho, insisto, el tema de la compensación dentro de la semana que la inspección la permite. Rápidamente les explico eso. Como la ley establece que hora extra es todo lo que supere la jornada semanal, lo que ocurra dentro de la semana. Es decir, si yo hoy día lunes me quedo trabajando 2 horas más de la cuenta y el martes llego 1 hora tarde y el jueves llego o me voy 1 hora más temprano, cuando yo sume, haga la sumatoria semanal de tiempo, no va a haber exceso. Se van a compensar esos tiempos. Y eso la inspección del trabajo lo permite, lo tolera y CLASI lo obliga. En la resolución 38, por ejemplo, a los libros de asistencia electrónicos, los obliga automáticamente a compensar esos tiempos. Entonces, que quede claro que no existen, la hora extraordinaria, repito, no se devenga, no se genera diariamente. Solo tú la generas o tú puedes saber si tienes horas extras cuando haya el cómputo semanal, no mensual. No se acumulan en el mes, Mauro, ¿ya? No,
No sé por ahí a qué se refiere. Estoy tratando de ir viendo. Lo que, bueno, Gina, ahí lo respondí, se compensan, ya lo acabo de explicar. Ok, voy a ir siguiendo con la explicación. Entonces, punto 2, nos quedó claro el tema de los límites y esta particularidad de la compensación dentro de la semana. No puedo compensar, ojo, lo que ocurre, por ejemplo, el atraso del día viernes o las horas que genera el viernes con que el lunes llegue más tarde. No, si hay compensación, tiene que ser dentro de la misma semana. ¿Ok? Eso es importante. La compensación que la Inspección del Trabajo permite y tolera y que la ley en el artículo 32 de alguna manera también regula dentro de la semana. ¿Las horas extras son obligatorias? ¿Ok? No, no son obligatorias, ¿verdad? Por lo tanto, lo que requiere la ley es que haya un pacto por escrito, es decir, que se acuerden. Y no basta que acordemos verbalmente las horas, sino que tenemos que acordarlas por escrito, ¿ok? Como recomendación, no en el contrato de trabajo, por un tema de la inspección del trabajo, por temas más de fondo. Yo la sugerencia siempre, y me imagino que la gran mayoría de las personas tiene claro que las horas extras normalmente se acuerdan a través de un pacto, ¿verdad? De un documento, una papeleta, un formato como ustedes quieran, en donde se tiene que manifestar la voluntad de las dos partes de trabajar, porque existen estas necesidades transitorias. La Dirección del Trabajo, aunque ustedes no lo crean, recalca esto de que existan situaciones transitorias para que justifiquen este trabajo excepcional, ¿ya? Ustedes me van a decir, oye, pero yo tengo miles de clientes o conozco mucha gente que trabaja hora extra hace 3 años todos los meses. Sí, eso existe porque hay un vacío legal, un problema del legislador, ¿ya? Que permitió que nosotros las horas extraordinarias las acordemos por un pacto, por una hora, o sea, por un día, podemos hacer un pacto por generar horas un día, generar una semana, y podemos hacer un pacto que dure hasta 3 meses. Pero además de tener la posibilidad de que este pacto pueda ser desde un día hasta 3 meses de duración, nos permite la renovación sin limitación. O sea, en la ley por lo menos no se limita la renovación que tú puedas hacer de horas extras. Pero si tú me preguntas o lo preguntas o un fiscalizador hiciera bien, digamos, su trabajo, podría a una empresa que lleva años constantemente trabajando horas extra porque va renovando, renovando y renovando el pacto, cuestionársela. ¿Por qué? Porque este requisito, se ve el cursor, ¿verdad? Me imagino que sí. Porque el cuarto requisito no se está cumpliendo. No están no se están respetando, no hay situaciones transitorias. O sea, si tú llevas 3 años haciendo hora extra todos los meses, ¿cuál es la situación esporádica temporal? No, ahí hay un exceso de trabajo, hay que contratar más mano de obra, hay que distribuir mejor las horas, pero no debería permitirse. En la práctica ocurre. Yo tengo súper claro que a veces la legalidad no se aplica en la práctica. No ocurre porque normalmente los fiscalizadores lo único que revisan es que esté el pacto de escrito y que se estén pagando bien las horas extras. En general, no hacen este análisis de fondo que quizás si llegáramos a tribunales, un tribunal claramente le podría decir a una empresa, oiga, usted hace 3 años que está trabajando toda la vida, hora extra, ya, aquí esto ya no es hora extra, esto es otra cosa. Podría, perfectamente. Así que ojo, que sé que en la práctica no pasa, por lo que acabo de comentar, pero siempre deberían responder a situaciones transitorias. Chiquillos, estoy bombardeada de preguntas. Voy a tratar de revisar algunas porque si no, no voy a poder avanzar. Así que voy a tratar de leer algunas. En el caso de restaurante, cuando sean más genéricas, las voy a responder para que si son muy... Tengo algunas personas que llegan, no, 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 ya, eso lo voy a ver enseguida. Entiendo que hoy la nueva ley establece la compensación, esa es otra cosa que también lo voy a mencionar. Ya, bueno, Eduardo pregunta, entiendo que hoy la nueva ley establece la compensación de las horas extras con un factor. No, lo que Eduardo está preguntando, chicos, tiene que ver con la reducción de jornada que estableció la posibilidad que las horas extraordinarias se puedan acordar, en vez de pagarse, se compensen con tiempo de descanso. Eso debe estar también acordado. Debo estar de acuerdo con que las horas extras que yo generé, tú me las des y se transformen en días de descanso.
Eso es lo que tú estás preguntando, Eduardo, que está en el artículo 32, pero es un acuerdo por escrito en donde yo digo, mira, trabajé 6 horas extra que se van a transformar en, si no me equivoco, la equivalencia serían 9 horas de descanso. Y ahí la equivalencia es 1 hora extra por 1 hora y media de descanso. ¿A eso te refieres tú, Eduardo, con esa compensación? Que es un acuerdo que no he visto que se aplique, pero sí efectivamente está, pero debe ser acordado por escrito, ¿ya? De decir 1 hora extra por 1 hora normal en la semana, está mal enfocado, Flor, lo que tú estás planteando por lo que te acabo de decir, porque no es que 1 hora extra generada el día lunes se compense con 1 hora normal de atraso, porque la hora que tú trabajaste en exceso el lunes, en estricto rigor, quiero que lo entiendan bien, no es hora extra todavía. El hecho que se haya trabajado el lunes más de mi jornada habitual no genera, no dice que esas 2 horas son automáticamente horas extra. Entonces, esto que es como muy teórico, tienen que entenderlo. No son horas extra, por lo tanto, las horas de atraso, no es que tú estés cambiando hora extra por horas de atraso, que tienen un valor económico distinto. ¿Por qué? Porque recién van a nacer como horas extra al término de la semana, Flor. Entonces, no es que yo te esté perjudicando porque te cambio la hora extra por tiempo de descanso, ¿ya? Eso. ¿Qué sucede si el trabajador hora extra pero no quiere firmar? Ya lo vamos a ver. ¿Qué hacer si estoy obligada a trabajar para cumplir paso? Eso es ilegal. Nadie puede estar obligado a trabajar hora extra a menos que tú lo hayas acordado. ¿Ok? De hecho, salió un dictamen, anótenlo porque te lo voy a dar, Miriam. Anoten todos de todas maneras este dictamen que es reciente. Anoten el 369, ordinario 369, del 2 de junio de este año. Justamente se refiere a lo que Miriam pregunta. Una empresa que está obligando a trabajar horas extraordinarias a su gente para cumplir, o pregunta, para cumplir y para tener derecho a bonos. Así que ese dictamen, Miriam, va a responder directamente, pero de tú ya acabo de decir, no pueden obligarte a trabajar horas extras ni a generar horas extras para condicionar algún tema de reposición. ¿Ya? Creo que ahí están todas las preguntas, por lo menos que voy viendo. Ok. Entonces nos queda claro el por qué podemos tener estas horas extraordinarias siempre. ¿Ok? Gran pregunta. Si la jornada está distribuida de lunes a viernes o en 5 días, para que hablemos más en general, en 5 días, ¿puedo generar horas extras el sexto día? En este caso lo vamos a hacer más simple el sábado para que sea más ordenado. ¿Ya? Pero esto también aplica, entre paréntesis, para la gente que trabaja regulada por el artículo 38, la gente que distribuye la jornada, incluyendo los domingos y los festivos. ¿Ya? Entonces, por eso que en realidad la pregunta exacta sería, si trabajo 5 días, el sexto día, ¿puedo trabajar hora extra? Porque, lo voy a explicar más claro, uno puede trabajar máximo 7 días en la semana, no más de 7 días en la semana, ¿verdad? O sea, no, perdón, no más de 6 días en la semana, disculpe, no más de 6 días en la semana. Entonces la pregunta es, si yo el trabajo 5, el sexto día, ¿lo puedo trabajar como hora extra? Y ahí está bien hecha la pregunta. Ok, y lo vamos a hablar como si fuera de lunes a viernes, que es la regla general. Entonces la respuesta, me imagino todos, es que sí, se puede. ¿Pero cuántas? ¿Ya? Y ahí viene la respuesta, que no está en el código, ¿cierto? Esto es una creación de la Dirección del Trabajo. Eh, espera, me estoy leyendo más preguntas. Que repita el dictamen. 369 del 6 del 2025. ¿Ya? Sí. A ver, ¿se puede máximo 8 horas? No, no son 8 horas. Ya, ahora vamos a explicar. Esta figura no está en el Código del Trabajo, ¿ya? Esta figura que se conoce como bolsa o banco de horas extra, por si lo han, es una creación de la Dirección del Trabajo, y si quieren buscar el respaldo, váyanse a las consultas frecuentes de la Dirección del Trabajo, horas extra, y la primera pregunta que sale es cuántas horas extras o cuántas horas se pueden trabajar el sábado o cuántas horas extras se trabajan el sábado. Ahí está como pregunta frecuente, además de este dictamen. ¿Ya? Aquí está la explicación. Y yo les regalo siempre esta tablita para que se entienda. En un momento, y por ahí el error, y todavía puede quedar gente que diga que el máximo que se puede trabajar el día sábado o el sexto día son 8 horas. Esas 8 horas
fueron cuando se creó esto, cuando se inventó esta figura, porque el año 2002 nuestra jornada máxima eran 48 horas semanales. Entonces, el cálculo que hacía la inspección es decir, en 6 días yo puedo trabajar 8 horas máximo, así es que 6 por 8, ¿cierto? Son 48, entonces 8 dividido en 6 me da 8. O sea, 48 dividido en 6 me da 8. Ese es el cálculo. Entonces era 8, pero después cuando la jornada se redujo a 45, obviamente el máximo se tuvo que reducir. Y esto es bien importante que lo entiendan, porque esto como no está en la ley, ustedes van a tener que hacerlo el próximo año cuando la jornada se reduzca a 42, después cuando se reduzca a 40. Entonces, esto no va a ir modificándose en un artículo, esto lo van a tener que ir modificando ustedes mismos y por eso es importante que entiendan cómo se hace. Entonces, cuando se redujo a 45, en 6 días, ¿cuánto era lo máximo que yo podía trabajar cada día para llegar a las 45? 7,5. Entonces uno decía, ¿cierto? 45 dividido en 6 me da 7,5 y por eso el máximo hasta cuando eran 45 era 7,5. Hoy día, ¿cierto? Como nuestra jornada son 44 el máximo, ¿cierto? Dividan, hagan ustedes el ejercicio, los que están ahí con el celular en la mano, dividan 44 en 6. 7,3. Entonces, hoy día el máximo que tú puedes trabajar son 7,3 horas el día 6, pero no siempre vas a poder trabajar las 7,3, ¿ya? Porque si nosotros trabajábamos 6 días en la semana, ¿cierto? El máximo de hora extra que podemos trabajar en 6 días son 12. Entonces, ¿cuál es la lógica de la ET? Si tú, ven acá al cursor, si tú en los 5 días que tienes que trabajar gastaste, ocupaste, y por eso se habla de bolsa o banco de hora extra, tus 2 diarias, ¿cierto? El día sábado no puedes trabajar 7,3, porque si tú gastaste y trabajaste 5 días, las 10, trabajaste 10 horas extra, y el sábado la inspección te permitiera trabajar 7,3 horas, ¿cuántas horas extras estarías trabajando en 6 días? 17,3 horas. Ah, no se puede. Si el máximo que una persona normal que trabaja 6 días son 12, no te puedo permitir que trabajes siempre el día 6, 7,3. Entonces, y aquí viene está como bolso banco porque depende de las que ocupaste en los 5 días, va a depender las que puedas trabajar el sábado. Es decir, si en los 5 días que trabajaste gastaste, ocupaste tus 2 diarias, el sábado solo puedes trabajar 2. ¿Pero por qué 2? Porque 10 y 2 suma. Estoy escuchando que todos los que están aquí van a decir 12, ¿verdad? Perfecto. Y así vamos con esa lógica. Si trabajaste en 9, vas a poder trabajar 3 hasta que llega un momento en que tú dices, ya, pero entonces, si yo no trabajé ninguna hora extra de lunes a viernes, acá, 0, ¿por qué no puedo trabajar 12 horas el día sábado? Porque dijiste que el máximo era 12, ¿por qué entonces no puedo trabajar 12 y tengo que trabajar 7,3? Y ahí viene la lógica de la inspección del trabajo que dice, no te puedo dejar trabajar 12 horas el día sábado, aunque no hayas trabajado ninguna hora extra, 10 días, por varias razones. Primero, el máximo de hora ordinaria siempre son solo 10, ¿ya? Primero. Segundo, el máximo de horas que tú podrías trabajar de horas ordinarias en 6 días para completar las 44 son 7,3. Entonces, ¿cómo voy a permitir, esa es la lógica de la ADT, que tú, aunque no hayas ocupado ninguna hora extra en los 5 días, el sexto día trabajes 12 horas? Si el ser humano normal que trabaja 6 días, lo máximo que podría estar trabajando, entre comillas, son 7,3. Entonces, ahí ya aplicamos el máximo y punto. Ahora, esta explicación, a lo mejor si usted tiene la tablita, no es necesario sabérsela, pero sí necesito que entiendan cómo se va a ir reduciendo el máximo. Hagan el ejercicio. Cuando trabajemos 42 horas, ¿cuánto va a ser el máximo que vamos a poder trabajar el sábado? Dividan, ¿cierto? 42 en 6. A ver, hagamos el ejercicio al tiro. 7, me dijo Marcela. Y cuando trabajemos
cuando trabajemos 40 dividido en 6, ya. ¿Ven que lo aprendieron? Así que ustedes mismos ya saben cuál es la respuesta. O sea, esta tablita que yo les tengo acá, después ustedes mismos la pueden ir adaptando porque ya entendieron de dónde viene este máximo que puedo trabajar el sábado. Antes de esta situación que es súper complicada y que responde a varias de las preguntas que me estaban haciendo, quiero hacerles un alcance, ¿ya? Siempre, y esto yo sé que les molesta mucho o duele, nunca, pongan atención, si yo tengo distribuida la jornada de lunes a viernes o de lunes a sábado, nunca, voy a generalizar, puedo trabajar horas extras o puedo trabajar ni los domingos ni los festivos, ni con autorización del trabajador firmada ante el Papa, ¿ya? Repito, si mi distribución es de lunes a viernes o de lunes a sábado, ni los domingos ni los festivos, pero es que el trabajador está feliz, quiere venir, lo firmó, le voy a pagar con 200% recargo, va a ser ilegal siempre. Ojo con eso, ¿ok? Salvo, y no, anótenlo si quieren, pero salvo que haya un caso fortuito, fuerza mayor, que son situaciones muy excepcionales, artículo 29 podría eventualmente, pero la regla general, chiquillos, y esto porque sé que es un error que se comete muy reiteradamente, es que se trabaje en horas extras los domingos, los festivos, o cambiemos, no. Aquí la regla es así de drástica. Lunes a viernes, lunes a sábado trabajo por contrato, ni el domingo ni el festivo, ni aunque lo firmemos ante notario. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre, ¿ya? Y bueno, y esa hora que trabajé el domingo, entonces, bueno, la ley no va a regular una ilegalidad, pero si trabajaste el domingo y tu jornada era de lunes a sábado, es sumamente ilegal, porque una, estás trabajando más de 6 días seguidos, dos, estás trabajando un domingo, ¿ya? Entonces, aunque sea ilegal, obvio que generaste hora extra. Ilegales, pero trabajaste más de la cuenta, así que en estricto rigor son horas extras. Mira lo que dice aquí el artículo 32. Aunque no haya pacto, si excediste la jornada, generas hora extra. ¿Ok? José, tu situación es distinta porque entiendo, espero, que tú tengas distribuida la jornada, incluyendo los domingos y los festivos. Entonces, cuando yo por contrato trabajo incluyendo los domingos y festivos, que están regulados por el artículo 38, es, me muteé, ¿no? Yo no. ¿Me escuchan o no? ¿Alguien puso ahí? Ah, ya, no me he muteado. Entonces, esa es una situación distinta, chiquillos, que tiene que ver más bien con la jornada, por eso no quiero meterme mucho, pero para la gente que trabaja de lunes a domingo, digo yo, con día libre en la semana, artículo 38, van a ser horas extraordinarias las que superen su jornada semanal también. ¿Ya? La única diferencia es que estas personas tienen que trabajar los domingos y los festivos, porque es parte de su jornada ordinaria. ¿Y cuántas horas extras pueden generar ellos? 2 diarias. ¿Ok? Entonces, eso es. Gina, estoy hablando de otra cosa todavía, no estoy hablando de lo que está aquí en pantalla. Estoy respondiendo un poco a lo que había preguntado un compañero respecto del restaurante, ya para que no se me pierda. Estoy hablando de la gente que trabaja de lunes a domingo con día libre en la semana. Ahora me voy a referir a lo que está en la presentación. No sé si con eso te pude aclarar algo. No sé quién era el que preguntó respecto al restaurante. José Silva. ¿Ya? Espero haberte aclarado algo de lo que estás preguntando. Ok, bien. A ver, esta es una situación, pongan atención, que les va a doler el estómago si son representantes de los empleadores o son asesores. Porque se cortó, me dicen que se cortó. ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? ¿No? Ya, gracias, porque ahí a alguien se le cortó. Ok. Eh, Dije que la hora extraordinaria, ¿cierto? Debe acordarse. Es decir, debe estar de acuerdo el empleador y el trabajador en que se genere este exceso de jornada en un documento firmado por ambas partes, que puede ser renovado hasta por 3 meses, etcétera, en el que deben incluso decirse cuáles son las situaciones que generan este trabajo mayor. El problema es este artículo 32, que es un problema y de verdad un dolor de cabeza para las empresas.
porque lo voy a leer, a mí no me gusta leer las diapositivas, pero necesito que pongan atención en lo que dice este artículo. Dice, no obstante, es decir, aunque no haya pacto por escrito, y eso es lo complicado, se considerarán horas extraordinarias las que se trabajen en exceso de la jornada pactada, lo que ya hemos dicho, con conocimiento del empleador. Aquí no me está pidiendo autorización. Por favor, entiendan bien que conocimiento no es autorización. Entonces, esta figura es la que genera, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, los que ya han tenido clases se lo van a repetir. Yo cuando trabajaba en Thomson Reuters, entraba a las 9, mi horario era de 9 a 6, pero yo pasaba a dejar a mi hijo al colegio y llegaba a las 8:30. Marcaba a las 8:30, me ponía a tomar desayuno y a las 9 me conectaba y comenzaba a trabajar. En la sumatoria semanal, ¿qué es lo que yo iba a generar cuando sumaran mi jornada? Todos los días yo tenía media hora, suponiendo que yo cumplía y me iba siempre a las 6 y no llegaba nunca tarde, ¿verdad? Si un fiscalizador hubiese ido a mi empresa, iba a ver que Jimena tenía todos los días media hora. En 5 días iba a generar un exceso de jornada. Entonces, ese fiscalizador, lo único que iba a ver es que hubiera en el registro de control de asistencia exceso de jornada. Excesos. Hay hora extra porque hay exceso de jornada. No obstante, no había pacto. Mi empleador no tenía idea que yo llegaba a la hora. Entonces, el fiscalizador le iba a preguntar a mi empleador, ¿por qué Jimena tiene horas extraordinarias? ¿Dónde está el pacto? No, no hay acuerdo, es que no tenía idea. Multa, porque miren lo que dice acá el mismo dictamen, que es bien importante ese dictamen. Multa porque no está el pacto y los iban a obligar. ¿Y están pagadas esas horas? No están pagadas. Multa porque no están pagadas. Y mi empleador se iba a caer de espalda porque me iba a decir, pero a ver, pero ella no está trabajando. Porque lamentablemente, chiquillos, para las empresas se presume que usted toma conocimiento cuando, por el solo hecho del control de asistencia, porque para el legislador y para un fiscalizador, usted es el que tiene que estar atento en los controles de asistencia y viendo cada semana cuánto trabaja su personaje. Entonces, usted debería haberse fijado que yo cada semana tenía acceso y haberse preocupado de, si sobre todo no hay pacto, ¿por qué estás trabajando de más? ¿Por qué te estás quedando? ¿Por qué llegas más temprano? Y solucionarlo. Entonces, de alguna manera, la presunción de conocimiento opera porque usted es el que tiene que controlar el control de asistencia, usted revisa. Y esto hace, lamentablemente, chiquillos, que a veces a las empresas las multen y las obliguen a pagar horas extras que no están efectivamente trabajadas. Me estoy poniendo en un caso en que no estén trabajadas, porque en mi caso, para seguir con el ejemplo que les estoy dando, mi empleador podría haberse eh, eximido de esta multa, porque él podría probar que yo llegaba media hora antes, pero que no trabajaba, porque yo me conectaba a trabajar a las 9. Entonces, yo podría haber dicho, mira, ella llega a tomar desayuno, pero en la generalidad de los casos, cuando un trabajador sobre todo llega más temprano, o el caso de la gente que tiene que cambiarse de ropa y ducharse. Tú dejas de trabajar, por ejemplo, a las 5:30 y sales a las 6, pero si te diste una ducha, un baño de burbujas, te maquillaste, etcétera, y saliste a las 6:30 o a las 7, marcaste hora extra. Si después de tu horario te quedaste esperando haciendo hora en la pega para ir al cine y marcaste a las 6:30, o te quedaste viendo una película que justo terminó y marcaste a las 6:15, 6:30, esas situaciones caen dentro de esta figura, que objetivamente va a haber un exceso y podrían multar a la empresa, salvo que la empresa pudiese probar que no están trabajadas, lo que en muchos casos es difícil. Entonces, esta figura es re compleja porque a las empresas les obliga, y aquí no hay una receta mágica, a tomar medidas desesperadas, digo yo, para que su gente cumpla su horario, ¿ya? Es decir, que lleguen a la hora y se vayan a la hora. Hay empresas, me imagino que a muchos de ustedes les ha tocado, que cierran las puertas, que no abren más allá de 15 minutos antes del horario para evitar que la gente, y hacen que la gente trabaje, espere afuera, ¿ya? O apagan la luz después de un cierto margen, de un cierto rato después de la jornada, cierran las puertas para que la gente se vaya más o menos temprano, ¿ya? Ahora, ¿puedo manipular el control de asistencia, por ejemplo, poniéndole llave o los controles electrónicos, controlándolos para que no se pueda marcar antes de la hora de entrada?
No. También la dirección lamentablemente ha sido súper enfática en que el empleador no puede manipular ni controlar los, valga la redundancia, controles de asistencia, ya sea libro, reloj o control electrónico. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo tengo que llegar una hora antes porque efectivamente tengo que trabajar y tengo que entregar un informe y tuve que llegar a trabajar? Aunque usted no lo autorice, si yo trabajé, me lo vas a tener que pagar y no me puedes controlar el control de asistencia. Ayer una amiga justamente me estaba contando que en su colegio tienen personas que hacen el aseo con una empresa externa. ¿Y sabes lo que hacían los empleadores de las niñas que hacen aseo? Les escondían el libro para que no marcaran las horas extras y los hacían marcar el día siguiente como que cumplieron su horario. O sea, eso ya es de un incumplimiento, una ilegalidad grosera, pero no me cabe duda que no debe ser la única que pase por incultura, por cuidar la pega, pero ese tipo de cosas es claramente una infracción. Pasa, ¿ya? A ver, voy a tratar de leer algunas preguntas mientras. Si la trabajadora llega casi todos los días atrasada y realiza horas extras, ¿serían compensables la jornada? Sí, bueno, un poco lo que ya expliqué. Por eso debería estar en el reglamento interno si cuánto antes puede marcar el trabajador para que no se paguen horas extras. No, no hay. A ver, es que no puedo poner un poco tratando de entender sus preguntas, chiquillos, que las leo rápido. Yo como empleador no puedo poner márgenes para generar hora extra. Sí puedo poner un margen que te conceda la posibilidad de no considerar atraso. Es que no sé si no se entendió bien, porque yo ahí te estoy regalando un tiempo. Si yo te digo, mira, tú entras a las 9, pero después de las 9:30 o después de las 9:15 te voy a comenzar a descontar las horas de atraso. Te estoy diciendo que puedes no trabajar esos 15 minutos y yo te los voy a pagar porque no los voy a considerar atraso. Eso lo puedo hacer porque es un beneficio que yo te estoy dando. Pero no puedo decir, mira, solo después de 10 minutos o después de media hora que exceda tu jornada, yo las voy a pagar. Jamás. Eso no se puede hacer. ¿Ya? No sé si se entiende eso. ¿Queda clara esta figura que acabo de explicar, que es bien complicada? ¿Alguna duda con esta figura del artículo 32 que va a obligar a generar horas extraordinarias en algunos casos? Entonces acá la recomendación, chiquillos, es si alguien llega muy temprano, yo lo puedo amonestar, ¿ya? O sea, yo puedo decir, Jimena, usted no debe llegar temprano. Suena raro, pero ¿por qué te puedo amonestar? Porque usted no está cumpliendo su horario. Yo no la contraté para que llegue a las 8:30, la contraté para que llegue a las 9 o para que comience a las 9. También puedo amonestar, sancionar a alguien que se va más allá de la jornada si es que no está trabajando. Y la gran pregunta, me dicen, pero Jimena, hay gente que trabaja efectivamente sin que nadie se lo pida y hay muchos trabajadores que aunque nadie se los pida, sí trabajan más allá de la cuenta. Entonces, bueno, ahí ya es un tema de orden interno, de administración, de gente de recursos humanos, de por qué Juan está trabajando más de la cuenta. Tiene sobrecarga de trabajo, es muy lento, no está haciendo bien la pega, el procedimiento por el que está trabajando no le alcanza. ¿Por qué no alcanza a hacer su trabajo dentro de su jornada? Y ahí hay un cuestionamiento y un trabajo interno de la empresa de por qué esta persona tiene que trabajar más de lo que es su horario, porque la idea es que yo mi trabajo lo haga en mi jornada. ¿Se entiende? El trabajador debe firmar la hora que indica su contrato. Sí, pero si trabaja más allá, en realidad lo que él tiene que hacer es marcar cuando termina de trabajar. Si yo salgo a las 6, pero terminé de trabajar a las 6:30, tengo que marcar a las 6:30. No lo puedo obligar, como les decía, que hay muchas empresas que te dicen, mira, si te querés quedar, quédate, pero tú tienes que marcar a las 6 a las 6, a la hora que sale. No, eso no puedo hacerlo, porque si él trabajó y se tuvo que quedar trabajando, no puedes obligarlo a marcar a la hora que te dice su contrato. Y es cierto, hay gente que no se entera. Supongamos que yo no tenía idea y veo que Juan esta semana, al término de la semana, porque yo ahí tengo que revisar, controlo su asistencia y veo que tiene 3 horas más de las 44, tiene 46 horas trabajadas. El lunes, yo primero tendría que conversar con él y ver si efectivamente fueron trabajadas, porque si efectivamente fueron trabajadas, aunque yo no las haya autorizado,
No puedo decir, como yo no te las autoricé, no te las voy a pagar. ¿Por qué? Porque mira lo que está diciendo el 32. Entonces, ya que están trabajadas, aunque se hayan generado sin autorización, lo lógico sería inmediatamente hacer el pacto, porque si te revisan y te fiscalizaran más adelante y ven que Juan tuvo 3 o 2 horas más, te van a decir, ¿y dónde está el pacto? Y después a fin de mes, si no están pagadas, te pueden multar por no pagarla. No sé si se entiende eso. Evelyn, en caso del restaurante, si el colaborador de acuerdo con trabajar más horas diarias necesita dinero. En el caso del restaurante, si el colaborador está de acuerdo con trabajar más horas diarias, no, no se puede, Evelyn. Qué buena pregunta, no sé si la escucharon. Si a mí un trabajador me dice, Jimena, sabes que yo necesito plata, entonces voy a quedarme hoy día trabajando 4 horas en vez de 2. ¿Puedo? Aquí la respuesta es, ¿por qué no se puede? Por mucho que el trabajador te lo pida. Y ustedes van a tener que completar la oración. Los derechos laborales son irrenunciables. Eso significa, Evelyn, que sean irrenunciables, que por más que el trabajador esté de acuerdo en algo, no se puede. Porque si tú haces y por ayudarlo lo haces, aunque él te firme que está de acuerdo, que él te las está pidiendo, que te está suplicando, al que van a multar por no cumplir la ley no es al trabajador, es a ti. ¿Ya? Ahora, el trabajador que no quiere firmar el pacto de hora extra no lo firma y no trabaja, pero no puede trabajar. Esa es la diferencia. O sea, yo tengo que hacer que te vayas a la hora. O sea, si quieres trabajar horas extras, tienes que firmar el pacto de horas extras y solo trabajar 2 diarias. Si no quieres firmar el pacto de horas extras, te tengo que obligar que te vayas y no te puedo dejar trabajando más allá de la jornada. Así es como funciona la... Obvio que sexy. Siempre, chiquillos, que ustedes no cumplan con alguna normativa, van a estar expuestos a multas. Puede que no los pillen y usted me dice, oye, yo siempre he trabajado 4 horas extras todos los días y nunca me han multado. Mientras no te pillen, no te van a multar. Y normalmente, como está la inspección, si no hay denuncia, no hay fiscalización. Pero el día que te pillen, te van a multar. O sea, estás expuesto. Por eso que hay empresas que no cumplen, porque nadie las denuncia. A ver, Eduardo. La única forma en que tú puedes exceder la jornada, como te dije, Eduardo, es artículo 29 y el 37, si no me equivoco, que permite, pero en ambos casos, siempre por que hay un caso fortuito, fuerza mayor. Anótalo para que lo leas. Así que de lo que tú me estás preguntando, podría eventualmente caer en el artículo 29 y eso permitirte trabajar más horas de las que están pactadas, pero siempre que caiga dentro de las figuras de ese artículo. Ya. ¿Cómo se pagan las horas extraordinarias, chiquillos? Todos lo saben. Aquí hay un tema que es bastante largo, que yo en remuneraciones se los podría explicar, pero aquí lo voy a mencionar. Como es una webinar mucho más acotada, la hora extra se paga con un recargo del 50% sobre el sueldo. Si tú lees el artículo, te vas a quedar con que es solo sobre el sueldo. Solo cuando usted se capacita, ya va a poder entender que además del sueldo voy a tener que agregar ciertos bonos. ¿Ya? No me voy a poder detener a explicarles todos estos bonos, pero hay ciertos bonos que tienen que cumplir 4 características copulativas para que tú los puedas asimilar al sueldo y tengas que incluirlo. Tienen que ser fijos, pagados exclusivamente en dinero, pagados todos los meses y estar relacionados con el trabajo. Cumpliendo esos 4 requisitos, cualquier bono, tenga el nombre que tenga, lo vas a tener que considerar como horas extra. Aquí les dejo un dictamen que lo explica mejor porque no me puedo extender más allá, pero es importante que sepan que no es solo el sueldo, que es lo que dice la ley, ¿ya? La otra gran pregunta, el otro gran mito, las horas que yo trabajo un sábado, un domingo o que trabajo de noche, ¿se pagan con un recargo mayor? Afortunadamente este mito ha ido desmintiéndose y siendo menor cada vez. No existe un recargo del 100% para nadie, ¿ok? Usted puede pagar con un recargo mayor al 50 siempre, pero no puedo pagar menos. Pero ¿estás obligado por ley? Nunca. 2 alcanza porque yo sé que la gente se confunde, ¿ya? La gente que trabaja de lunes a domingo, con día libre en la semana, artículo 38, perdón, número 7, o sea, la gente del comercio y servicios que atienden directamente al público, ellos tienen un recargo legal del 30% para los domingos que trabajan.
no son horas extras. Es un recargo del 30% por los domingos, pero solo para la gente que está en el número 7 del artículo 38. Y no hay ningún recargo, repito, que tenga un mayor valor que el 50%, ¿ya? Y menciono esta situación a propósito de que alguien hablaba ahí de los restaurantes, porque en este artículo 36, pongan atención porque es muy específico, lo que se dice es que el descanso, ¿cierto? Y esto también tiene que ver con jornada, el descanso, por regla general, se tiene que iniciar a las 9 de la noche del día anterior de mi día de descanso. Pero para la gente que trabaja en restaurante, ¿cierto? Permite que el descanso, por ejemplo, del día domingo, si yo descanso el domingo, el sábado yo podría eventualmente quedarme 3 horas más allá del día sábado, es decir, trabajar 3 horas del domingo, solo para la gente de los restaurantes, pub y que están en ese artículo. Y lo que dice esa norma es que esas 3 horas que excepcionalmente te están permitiendo eh, eh, iniciar tu descanso más tarde, esas horas se deben pagar con un recargo del 100%. Eso es lo que dice ese artículo, porque una vez un alumno me dijo, usted está equivocada, profesora, en el artículo 36 hay horas extras que sí se pagan con el recargo del 100%. Y repito, no son horas extras, porque las horas extras solo pueden ser dos. Primero, se pagan con un recargo y son tres, que son 3 horas en que se retrasa el inicio del descanso. Entonces tampoco son horas extras que se paguen con un recargo mayor. Es otra la naturaleza, pero por si alguien lo lee o por si alguien lo ve ahí y alguien le dice, no, yo sé que hay horas extras, mira, es para que entiendan la diferencia. ¿Ok? Cuando hablas de sueldo, ¿te refieres al sueldo base? Ya, Eduardo, voy a retroceder porque esa pregunta que hizo Eduardo, chiquillo, y perdonen que lo retroceda, pero esto es lo que les explicaba Eduardo. Mira, si tú entiendes esto, vas a entender lo que me estás preguntando. Remuneración es todo esto, el sueldo es esto y la gratificación es esto. Son peras y manzanas. O sea, el sueldo es una pera, la gratificación es una manzana. Entonces, cuando hablo de sueldo, es solo sueldo, nada más. ¿Ya? Esa es lo que te explicaba de la gente, y gracias porque quiere decir que no quedó muy clara esta explicación. El sueldo es un tipo de remuneración. Entonces, cuando se habla de sueldo, se habla solo de sueldo. El sueldo no es nada más que sueldo. La remuneración puede estar compuesta por el sueldo, por comisiones, por un bono, por la gratificación, por una caja de mercadería. Todo esto es remuneración. ¿Queda más claro para Eduardo y para todos los demás que el sueldo es solo una cosa? Perfecto. Ya. ¿Estábamos acá? Perfecto. Entonces, en términos generales, ya para que nos quede más claro, ¿qué cosas no pueden ser base de cálculo de la hora extra? Obvio, nada que sea variable. Los tratos, las comisiones, cualquier concepto que sea variable tiene que quedar fuera. Todo lo que no sea remuneración, obviamente, ¿verdad? No, si no es remuneración, obviamente. Cualquier cosa que sea esporádica, cualquier concepto que no se pague mes a mes, tampoco puede ser base de cálculo. Ricardo, en el sistema no tras noche aparece el registro de horas al 100%. ¿Para qué se ocupa? Porque debe ser, yo no trabajo con ese sistema, pero debe ser porque hay personas que tú pueden querer voluntariamente pagar al 100%. O sea, yo como empresa puedo disponer, y hay muchos sistemas que te permiten pagar un valor, un recargo de horas extras mayor. Me imagino, insisto, yo no trabajo con ningún sistema de remuneraciones, pero normalmente los sistemas de remuneraciones te dan la opción de poder pagar con un recargo mayor. Y eso dije que es posible. Lo que yo aclaré, Ricardo, es que por ley no estás obligado nunca a pagar con un recargo mayor. ¿Ya? Jorge, y la gratificación, no entiendo tu pregunta, Jorge. Y la gratificación que se paga mensualmente jamás puede asimilarse a sueldo. No es base de cálculo de hora extra, jamás. Ni aunque se pague mensualmente, porque además la gratificación que se paga mensualmente son anticipos, anticipo de gratificación. Y tampoco puede ser un concepto. Dije recién que solo podrían ser base de cálculo el sueldo y los bonos que se asemejen a sueldo.
Y la gratificación jamás va a ser un concepto que se pueda asimilar a sueldo porque no cumple los requisitos que tiene que cumplir. En el dictamen que les dejé ahí en la presentación, que después me imagino la van a tener, lo puedes revisar y te va a quedar más claro. Por último, chiquillos, perdón, ya llevo una hora, perdón, yo sé que me excedo mucho del tiempo, perdonen. El cálculo de la hora extra, yo sé que muchos de ustedes ocupan el factor, que es una ayuda que la inspección del trabajo les da, pero hay que entender y saber siempre la fórmula, ¿cierto? La fórmula más, porque los factores están dados para horas completas, 44, 40, 32, 35. Pero no hay un factor, por ejemplo, si tú trabajas 42,5 horas. Entonces, la fórmula, siempre es bueno saberla, es esta. Sueldo, sueldo, que ya sabemos que es una cosa, y podríamos agregar, para ser exactos, los bonos que se asemejen a sueldo, dividido en 30, eso por 7, y eso dividido por la jornada que tú tengas pactada. Con eso vamos a obtener, que es útil esta fórmula, porque con eso obtenemos el resultado, el valor de nuestra hora ordinaria, que nos es súper útil, por ejemplo, si te tengo que descontar una hora, tengo que saber cuánto vale tu hora ordinaria. Pero como aquí queremos saber el valor de la hora ordinaria, extraordinaria, lo multiplico por 1,5. Claudio, no entiendo tu pregunta. Sueldo base sería... No entiendo tu pregunta, si puedes aclararlo un poquito, ¿ya? Aquí les dejo un ejemplo con el ingreso mínimo, ¿cierto? Es que el sueldo base, Claudio, es solo una cosa. Mm, ¿Qué es el sueldo? Está definido, si quieres que te lo defina, está definido en el artículo 42, letra A, como el estipendio fijo, pagado en dinero por periodos iguales, obligatorio, que tiene que ser igual a lo menos al ingreso mínimo. Ahí hay una definición. Pero sueldo o sueldo base es lo mismo. O sea, esa es la definición, pero no sé si sueldo base es eso. Eso es otra cosa, ya ahí estás preguntando otra cosa. El sueldo no tiene que ver con lo que estamos hablando acá, así que no sé si te puedo responder porque eso de pagar en base a 30 días no tiene que ver con el sueldo. El sueldo base que está pactado es el que tiene para calcular la hora extra, que eso es lo que te puede ayudar, Carlos, para calcular una hora extra, aunque tú tengas un mes que haya licencias o ausencias, vas a ocupar el sueldo que está pactado en el contrato. A ver, estás confundiendo sueldo con ingreso mínimo. Y esto es lo que Rosa y Carlos. A ver, el sueldo es una cosa, el ingreso mínimo es un concepto, es una garantía, es un piso remuneracional. Lo que ocurre es que hoy día, por ley, el sueldo base tiene que ser a lo menos igual al ingreso mínimo. Sueldo e ingreso mínimo tienen que ser iguales. Eso, o sea, tú puedes pactar un sueldo que tú quieras, pero la ley no te permite pagar un sueldo menor al mínimo siempre y cuando trabaje las 44 horas. ¿Ya? Entonces, sueldo, el valor del sueldo, que es solo una cosa, tiene que ser a lo menos igual al ingreso mínimo, que es otro concepto. El ingreso mínimo, si lo quieres definir, que no tiene una definición legal, es un piso remuneracional que la ley exige, sobre el cual no se puede negociar. ¿Ya? ¿Se entiende mejor? ¿Ya? Y eso ya tiene que ver un poco como con remuneraciones, que no me puedo extender mucho más. ¿Ya? En cuanto al cálculo de la hora extra, ¿les quedó claro? No sé si ahí tiene más claro, si tiene un bono fijo, se calcularía. Depende, como te decía, a ver quién pregunto, espérate, Aurora, depende del bono. El bono, como dije, tiene que tener ciertas características copulativas para que lo puedas asimilar y eso requiere una explicación mucho más larga. Así que no me puedo decir, pero sí hay bonos que tenga el nombre que tengan, repito, que si cumplen las 4 características que dije yo copulativamente, sí lo tienes que incorporar como horas extra, ¿ya? En el dictamen que les mencioné, está explicado. Repito las características. Ser fijo, pagado exclusivamente en dinero, es pagado todos los meses y está relacionado con la prestación de los servicios. Salvo que sea contrato part-time. Cuando se trabaja menos de 30 horas, chiquillos, que es lo que pregunta por ahí la compañera, los tribunales, la inspección del trabajo permiten que el ingreso mínimo se proporcione a la cantidad de horas, ¿ya? Pero eso tiene que ver también con otras cosas, no con el cálculo mismo de la hora hecha. Lo respondo por ayudarlo.
según la inspección y según algunos tribunales, yo no comparto esa postura. Si tú trabajas 31 horas hasta las 44, vas a tener que tener un sueldo igual al mínimo. Punto. Si trabajas de 30 horas hacia abajo, podrías proporcionar tu sueldo, ingreso mínimo, a la cantidad de horas que trabajas. Es decir, podrías tener un sueldo de 100.000 pesos y no igual a los 529. Por ejemplo, si estás trabajando, por decir algo, 10 horas. Pero ahí tienes que aplicar una proporción, es decir, 529 es a 44, como X es a las 20, 25 o 15 horas. Y de esa forma puedes proporcionar el ingreso mínimo o el sueldo a la cantidad de horas que trabajes. No sé, ¿esa es la fórmula que quieres, Ana? En todo caso, creo que, me imagino que la presentación la van a tener después, ¿ya? La hora de colación se prevé, ya, a ver, espérame. No entiendo muy bien tu pregunta. ¿Se puede prescindir su marcaje? ¿Se puede limitar solo a 2 marcajes diarios, entrada y salida y no suponer que fueron horas extras? A ver, la hora de colación, Rodrigo, no es parte de la jornada, no es imputable a la jornada y no es obligatorio registrarlo, ¿ya? Pero si tú no lo registras, créeme que vas a tener problemas probatorios, porque no vas a poder probar que estás dando ese mínimo de media hora y tampoco vas a poder controlar a tu gente para saber si está cumpliendo o no, y podría confundirse porque la gente va a estar permaneciendo en la empresa más tiempo de lo que dice el contrato. Entonces podría alguien que no se maneja bien con el tema decir, ¿por qué si mi contrato dice que trabajo 8 horas, yo estoy trabajando 8 horas y media o salgo 8 horas y me estoy 8 horas y media o 9 horas en la empresa? Porque no va a entender que hay una hora o media hora que no es parte de la jornada, y efectivamente se puede confundir. Pero la respuesta es, no es obligatorio registrarlo, yo en lo personal sí lo aconsejo, no es imputable la jornada. ¿Ya? Eso. Vamos con los descuentos entonces ahora, porque no los quiero atrasar mucho más, perdonen, pero me encantaría poder seguir mucho más rato más hablando. Los descuentos en las remuneraciones es otro tema sumamente importante porque nos afecta a nivel personal, como, como trabajadores, y a ustedes como empleadores para poder cumplir con la ley, porque este es otro de los puntos rígidos que los fiscalizadores siempre están atentos, o sea, que ustedes no hagan más descuentos de los que pueden o deben hacer. Los descuentos están regulados en este famoso artículo 58 y son, o los vamos a dividir y se dividen en los legales o que el empleador está obligado a hacer en la remuneración del trabajador. Como dato, el tema de los descuentos, para que ustedes se den cuenta, están regulados en el capítulo de protección a la remuneración. Es decir, aquí estamos protegiendo la remuneración del trabajador, así que todas las normas que vamos a encontrar acá, si quieren, ustedes pueden pensar que están tomadas como o van a ir en contra del empleador, ¿ya? Por si acaso, para que no se sientan o digan por qué todo va en contra, porque están protegiendo la remuneración del trabajador. Las legales son aquellas que ustedes como empresa están obligados a hacer en la remuneración del trabajador. No vamos a mencionar, salvo lo nuevo, las cotizaciones que ustedes tienen que hacer de su bolsillo o del bolsillo del empleador. Las convencionales o voluntarias son las únicas descuentos que ustedes como empresas o que podemos hacer en la remuneración de un trabajador. La judicial, vamos a tocar solamente la más importante, que es la retención por pensión de alimentos y los descuentos que están prohibidos por ley, ¿ya? Aquí traté de hacerle un esquema de los descuentos que estamos obligados sí o sí, nosotros como empleadores, si queremos mirarlo desde esta vereda, a hacer en la remuneración de un trabajador. Los impuestos, y este es el orden en que se hacen según el artículo 58. Impuesto, cotizaciones previsionales. Pero dentro de las cotizaciones previsionales, ojo, pongan atención, solo vamos a incluir, yo puse FP, pero en realidad es previsional, ¿cierto? El 10% más la comisión que cobre. Salud, el 7% solamente. El seguro de cesantía, ¿cierto? Obviamente cuando sea obligatorio, que para aclarar, dijimos que es un 3% de parte del empleador cuando son contratos a plazo por obra, ¿verdad? Aquí lo paga todo el empleador, pero cuando el contrato es indefinido, se abre, digamos, este 3% y al trabajador solo le descontamos el 0,6 y el empleador de su bolsillo
paga este 2,4, que se divide, pucha, yo había puesto la coma, no me quedó grabada, pero ahí va una coma, en un 1,6 que va a la cuenta individual del trabajador y el fondo solidario. ¿Por qué hago este alcance? Porque como dato, ustedes saben que cuando terminamos la relación laboral y pagamos indemnización por años de servicio, el empleador puede hacer un descuento del aporte que se hizo al seguro de cesantía, ¿ya? ¿Y qué es lo que yo le puedo descontar a mi trabajador? Un descuento facultativo, esto, este 1,6 solamente, no todo este 2,4. Yo le voy a poder rebajar, si quiero, el 1,6 más la rentabilidad menos los costos de administración. Por lo tanto, es algo que uno tiene que pedir el certificado para que me diga cuánto puedo descontar. Pero por eso era importante que viéramos esto. Casos en que vamos a tener trabajadores a los que no les descontemos algo de acá. Los pensionados, que no se les descuenta el seguro de cesantía. Las personas que son mayores de 65 años o 60 y que están pensionadas pueden optar por no cotizar la previsión, ¿cierto? Y los trabajadores extranjeros, profesionales o técnicos, según la ley 18.156. La repito, 18.156 permite que los trabajadores extranjeros, que sean profesionales o técnicos, no coticen acá en Chile previsión y salud, pero tienen que acreditar que sí están cotizando en su país de origen y tienen que quedar esto pactado en el contrato de trabajo, validar su título profesional y sí están obligados sí o sí a descontar o pagar, perdón, la FC. Tampoco, efectivamente, si un trabajador lleva más de 11 años con el mismo empleador, no se le va a descontar el 0,6 a él y tú como empleador vas a seguir pagando solo el 0,8. ¿Ya? Si no están pensionados, ningún pensionado cotiza a AFC, ¿ya? Y también eso, perdón, obligatorio la cuota sindical respecto a los que están afiliados, obviamente, al sindicato. Esta cuota sindical se descuenta automáticamente cuando el sindicato se crea y el empleador está obligado a hacer el descuento, ¿ok? Y este es el problema. Si usted lee el artículo 58, solo va a ver esta frase, no sé si ven el cursor, obligaciones con instituciones de tipo previsional. Nada más. Entonces, si tú lees solo el código, no vas a entender el tema de qué otro descuento es obligatorio. Y, por ejemplo, ahí caen o pasan a ser obligatorios para la empresa el APB, el adicional de salud, un préstamo de FONASA y el más frecuente y más común, los créditos con las cajas de previsión, con las cajas de compensación. Entonces, resumiendo, el crédito con la caja de compensación es un descuento obligatorio para el empleador en la remuneración, no así en las indemnizaciones. ¿Ok? Eh, lo repito, a ver, acá Miriam me pide que repite, que cuando tú despides a un trabajador, Miriam, y hay necesidades de la empresa, el empleador puede, si quiere, descontar el aporte que hizo de la FC. Tienes que pedir un certificado que te va a decir cuánto. Yo para ayudarlos les expliqué que era solamente este aporte, el 1,6, más la rentabilidad menos los costos de administración, cosa que tú no puedes saber y por eso tienes que pedir el certificado. ¿Ya? Eh, Solo me quedó la duda. Un trabajador que cumple 11 años con el mismo empleador deja de cotizar, o sea, tú le tienes que dejar de descontar el 0,6. Este aporte ya no se le cotiza más si cumplió 11 años contigo, con el mismo empleador. Y tú como empleador vas a seguir solamente pagando el 0,8. ¿Ya? Ok. Sí, préstamos de FONASA son obligatorios. Y los créditos con la caja que son los primeros, aquí aparece el primer tope. En general las cajas se autolimitan y no prestan más allá entre el 25 o 30% de la remuneración, ¿ya? Solo les voy a dejar un dictamen, chiquillos, que los va a ayudar harto con el tema de los descuentos de la caja, de las cajas de compensación, porque ahí explica cómo ellas determinan los topes y todo. Así que anoten que les puede ser súper útil esta jurisprudencia que es bien genérica y útil. Anoten por ahí. El ordinario 1569 del 10 de abril del 2017. Repito por última vez, 1569, 10 de abril del 2017.
y el 915 del 20 de febrero del 2015. Ambos están relacionados con las cajas de compensación y explican muchos aspectos súper interesantes de ellos, así que se los recomiendo. Ya, bueno, eso ya es más difícil de explicar. Miran un poquito más específico, a ver si tengo tiempo y te lo puedo responder después. ¿Qué se debe hacer si el préstamo a la caja mayor el porcentaje máximo? Cuando te tienes un trabajador que tiene un crédito que viene de otra caja sobre todo y que es mayor, tienes que pedir normalmente que vaya a refinanciar el crédito. Eso ocurre normalmente cuando vienen trabajadores que traen créditos de arrastre, porque las cajas tienden a no autorizar más que esos porcentajes. ¿Ya? Ojo, no confundan los descuentos obligatorios con los voluntarios, que son estos. Los obligatorios tienen el porcentaje general de la caja, vuelvo para atrás, entre un 25 a un 30% de la remuneración líquida. Este por tope se lo dieron las mismas cajas, no está establecido en el Código del Trabajo y la suceso por eso ha permitido que en algunos casos vaya un poquito más allá del 25%. ¿Ya? Eso en los dictámenes que le di que he explicado. En cambio, este tipo de descuento, que es el descuento facultativo o voluntario, ¿cierto? Este es el que yo les digo que ustedes tienen que ser el más riguroso. Cualquier otro descuento que no sea de los obligatorios que acabamos de ver, usted no se lo puede hacer al trabajador si no está autorizado por escrito y siempre que no supere el 15% de la remuneración bruta del trabajador. Y ojo, el total de los descuentos voluntarios no puede superar el 15%. Le hice un préstamo para que se opere. Le robaron el computador y le estoy descontando el computador. Él tiene un convenio con la farmacia por el sindicato. Entre todos esos descuentos no pueden superar el 15%. Entonces, el que debe estar atento es usted como empleador. Esta es pega de la empresa y el que van a multar si tú le estás haciendo descuentos por sobre el 15% va a ser al empleador. ¿Ok? Eh, a ver, si un trabajador con nuevo contrato y que se respetan los años contratados, ¿qué pasa con el descuento? No, es que si es otro, si hubo finiquito, no es el mismo empleador. Ahora, si es otra empresa, no. Y ahí habría que analizar un tema más de fondo, Miriam. Por eso no me puedo detener mucho en tu caso particular, porque habría que analizar si definitivamente son el mismo empleador o son empresas distintas. Si se considera que son del mismo empleador, obvio que se cuentan los 11 años, pero si se analiza que son empresas distintas, comienzas de cero y no se respeta ese tope, ¿ya? Sorry que no me puedo detener mucho más en eso. Hola Nicole, ¿cómo estás? Que también la ubico. ¿Qué se debe hacer si el préstamo de la caja es mayor el porcentaje? Bueno, te respondí, ya creo. Ok, vamos para acá. Bien, el descuento voluntario entonces, chiquillos, esto y otra cosa que me interesa mucho que les quede súper claro, que esto es voluntario para los dos lados. Es decir, si viene el sindicato y me dice, ¿sabes qué? Quiero que les descuenten a los trabajadores el convenio que tengo con la zapatería. No, no quiero. Yo puedo no hacerlo. O sea, el empleador no está obligado a hacer descuentos si él no está de acuerdo, salvo los obligatorios. Por ejemplo, si el sindicato quiere que tú descuentes la multa porque no fueron los trabajadores a una asamblea, usted no está obligado a hacerlo. Se hace por otras razones. Si un trabajador te dice, me compré un auto y quiero que me descuentes y lo pagues por planilla y lo pagues, por favor, al banco, no, no quiero. El trabajador, el empleador también tiene que estar de acuerdo en este tipo de descuento. Uno normalmente lo enfoca como el descuento que la empresa le hace al trabajador, pero también importante que recordemos que las empresas tampoco están obligadas a hacer descuentos que no sean los obligatorios. Si es vendedor de gas, llega con 2 galones menos, ¿se lo puedo descontar? No, qué buena pregunta, José. No, si no te autoriza por escrito y eso no supera el 15%. Aunque te haya robado, y esto para que lo entiendan, el trabajador te robó 20 millones de pesos. Tú no le puedes descontar esos 20 millones de pesos si el trabajador no lo autoriza por escrito y no supera el 15%. Lo podrás despedir, pero no se lo puedes descontar. Le pagaste 2 veces un bono, te equivocaste y le pagaste
En vez de 300, en vez de 500.000, le pagaste 5 millones de pesos. En estricto rigor, y yo sé que suena espantoso, yo no le puedo descontar a ese trabajador esos 5 millones de pesos a menos que él lo autorice por escrito y no supere el 15%. Hay un dicho en materia legal, el que paga mal, paga 2 meses, 2 veces. O sea, si tú te equivocaste y el trabajador no te lo quiere devolver, no te lo va a devolver. Ahora, lo podrás echar, todo lo que usted quiera, lo podrás despedir por incumplimiento grave o por otras razones, pero no le puedes descontar. Esto es así de estricto. Yo sé que lo hacen. O sea, no me cabe duda que al trabajador que le robaron el computador que costaba 2 millones de pesos, el trabajador, con total de que no lo eches, te va a autorizar el descuento y le vaya a descontar los 2 millones de pesos del computador que le robaron, que no era culpa suya que se lo robaran. Pero en la forma estarías cumpliendo por lo menos, aunque en el fondo sea cuestionable ese descuento, en la forma lo estás haciendo bien porque te lo autorizó por escrito y respetamos el 15%. ¿Se entendió bien eso? Ya voy a avanzar porque no quiero retrasarlos mucho, perdónenme, chiquillos. Eh, el descuento es en la remuneración bruta, remuneración. El tope del 15%, mira, ahí está, 15% de la remuneración bruta, ¿ya? Además, se aclara, bruto es antes de cualquier descuento, por si acaso. Ahí está en la lámina aclarado eso. Y vamos, sorry que hable tan rápido, pero quiero tratar no de tenerlos mucho más en el tiempo. Ya, estos descuentos que yo sé que son importantes, sobre todo porque ahora se supone que ustedes deberían comenzar a hacer tener más descuentos por pensiones de alimentos. ¿Por qué? Porque esta reforma, la del 2021, estableció que por ley, o sea, que automáticamente la forma de pagar las pensiones de alimentos va a ser vía retención del empleador. ¿Ok? Entonces, se supone que ahora las empresas deberían tener más flujo y ser más los que descuenten las pensiones de alimentos. Eh, Renato, si haces un préstamo, el trabajador tienes que sacar la cuenta. El Renato pregunta, si le hago un préstamo a un trabajador para todos, de 1 millón de pesos, ¿cuál es la respuesta? Para descontar ese préstamo lo tiene que autorizar el trabajador y tienes que sacar la cuenta que la cuota que te vaya a pagar no supere el 15%. Entonces va a depender de cuánto gane. Esa es la respuesta así de simple, Renato. Si no supera el 15%, puede ser 5 cuotas. Si lo supera porque gana el mínimo, tendrán que ser 28 cuotas, 48 cuotas. Lo importante es que no supere el 15%. ¿Ya? No se puede. Stephanie, esos son los descuentos que no se pueden hacer. Stephanie pregunta, si un vendedor, uno de los clientes no paga a la empresa, no le puedo descontar nada al vendedor si lo contrataste por vender, porque el cliente es un ajeno. Ahí hay un principio de ajeneidad. Al que le fue mal en el negocio fue al empleador. El trabajador vendió, hizo su pega. No se lo podrías descontar. Y por ahí hay una norma, mira, viene dentro de las prohibiciones, ¿ya? La autorización, no es necesario que sea notarial. Eh, sí, es otro descuento. El 15% es un descuento voluntario, Ana. Ya, voy a seguir y después respondo porque si no, no vamos a avanzar mucho. Entonces, por pensiones de alimento, quiero que lo importante que les quede claro es que ustedes como empleadores solo pueden comenzar a hacer el descuento de pensión de alimentos cuando un tribunal los notifique. Eso es lo más importante, aunque el trabajador, ayer en otro curso me decía, oye, yo tengo un trabajador que me dijo que él debía pensión de alimento y que quería que se lo descontara. No puedes. Este es el descuento que se hace por vía judicial. Aquí no es la ley la que me obliga, aquí es un tribunal el que me obliga a mí como empresa a descontarle al trabajador una cantidad por concepto de pensión de alimentos. Entonces, mientras a usted no le llegue la notificación, sea por carta certificada o por correo, porque hoy día los tribunales de familia están notificando por correo, usted no puede hacer ningún descuento. Y si tienes alguna duda de si esto se incluye, no se incluye, de qué pasa acá, siempre el tribunal va a ser el que te va a poder responder. El tribunal es el que manda. Hoy día, me imagino que más de algunos ya han recibido, la mayoría de las pensiones de alimentos tienen que fijarse en UTM. ¿Ya? Esa es una de las modificaciones que se hizo. Así que van a venir las pensiones en 4 UTM, 5 UTM, etcétera. Pero todavía muchos de ustedes pueden, o sus clientes pueden tener pensiones porque antes se fijaban en porcentaje,
en unidades, en ingresos mínimos, en salarios, en sueldos vitales, o en ingresos no remuneracionales, o en una cantidad fija. Así que esas pensiones que ya están fijadas así pueden seguir y usted tiene que seguir descontándolas de esa manera. ¿Ok? Ojo con lo que dice el punto 3. Si usted como empleador no descuenta la pensión de alimentos por la razón que sea, está expuesto, puede que no se lo cursen, pero está expuesto a una multa. Y lean lo que dice ahí. Si usted le tenía que descontar al trabajador 4 UTM y porque te cae bien se te olvidó o pucha, se le pasó descontarlo, eventualmente el Tribunal de Familia te podría obligar a pagar, dije 4, 8 UTMs de tu bolsillo. ¿Ah? Eso está ahí en la eh, ley, acá. Esa es la ley que regula las pensiones de alimentos, la 14.908. Todo esto está mencionado en esa ley por si acaso. ¿Ya? ¿Y cuándo usted hace el descuento de la pensión de alimentos? Esa es otra pregunta. Perdón. Voy a retroceder un poquito para que les quede algo claro que también me lo preguntan mucho. ¿Cuándo tengo que hacer el descuento de la pensión de alimentos? Hoy día también lo resuelve expresamente la modificación y si ven el cursor, va aquí. Va después de los descuentos estrictamente legales, es decir, de los impuestos y las cotizaciones previsionales. Digamos en un 2-1 o en un tercer lugar, por así decirlo, va el descuento de la pensión de alimento. Después de descontar la pensión de alimento, usted descuenta la cuota sindical, después hace la PB, después descuenta el crédito de la caja. ¿Ok? Si por ABC el trabajador estuvo con licencia todo el mes y no pudiste descontar la pensión de alimento, le informa al tribunal que no se pudo descontar ese mes porque el trabajador, por ejemplo, estuvo con licencia. Obligaciones importantes que ustedes tienen que saber, no sé si las sabían o no, respecto a las pensiones de alimento y ya más bien respecto a la terminación de contrato. Ya, porque en la remuneración lo importante es saber simplemente que yo descuento lo que el tribunal me ordene. Hoy día es mucho más simple porque es una TM, son UTM, y va a ser lo que el tribunal me diga. Por ahí la duda puede ser si el tribunal te dice el 40%. Ahí sí, con lo preguntaba Eduardo, puede haber algún margen de confusión porque los tribunales de familia hablan de emolumentos, no usan el concepto que nosotros usamos de remuneraciones, ¿ya? Entonces ahí yo te sugeriría, si no tienes claridad o el tribunal de familia no te clarifica qué debes incluir, la sugerencia es oficiar y preguntar al mismo tribunal que diga qué comprenden los emolumentos o los conceptos que él te diga. Porque para nosotros hablamos de remuneraciones, entonces quedaría fuera la colación o la movilización. Pero los tribunales de familias utilizan conceptos distintos, ¿ya? Así que por ahí sí te recomiendo que haya alguna consulta. Obligaciones, más bien cuando termina el contrato relacionadas con las pensiones de alimento. Una vez que termina la relación laboral, tenemos que informar al tribunal de familia que el contrato terminó. Ojalá adjunten el finiquito y antes no teníamos un plazo para hacer esta información. Hoy, desde el 2021, tenemos 10 días desde el que el contrato termina. Entonces, el contrato termina en la fecha que sea y usted dentro de los 10 días hábiles contados de lunes a sábado. Así se cuentan los plazos en materia laboral por regla general. Cuentas de lunes a sábado y envías un oficio, un escrito al tribunal informando que el contrato terminó por tal causal y ojalá puedas adjuntar el finiquito para que se sepa qué indemnizaciones tienes que pagar. Y otra obligación, léanlo, porque mucha gente no lo sabe, es obligación del empleador descontar de la indemnización por años de servicio y mes de aviso. Repito, descontar de la indemnización por años de servicio y mes de aviso. Eso está establecido en el mismo artículo 13 de la ley 14.908, aunque el juzgado no te lo haya informado. Puede que el tribunal a usted le haya dicho, mire, descuente 4 UTM y nada más. Igual usted está obligado por ley, si hay indemnización por año de servicio o voluntaria y hay mes de aviso, vas a tener que descontar de esas dos indemnizaciones. Ojo con eso, por favor, ¿ya? Veo, a ver, no hay más preguntas. Perfecto. Y lo último que quería agregarles, digamos, porque no estoy al tanto si todos lo saben, no es toda la reforma previsional, pero por ahí un mito, ¿cierto? Que la ley, la reforma previsional que es eterna, enorme, no afecta
o lo que va a comenzar ahora en agosto, no afecta en sí la remuneración de los trabajadores. Así que por ese lado quédense tranquilos, ¿ya? No hay la remuneración del trabajador va a seguir igual. El problema es para el empleador, porque ya sabemos que en términos amplios, no es lo que comienza ahora en agosto, pero en términos amplios, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que la empresa o los empleadores van a tener que asumir un costo nuevo, además del SIS que ya tienen, es que va a llegar en su momento al 7%. Sumado con el SIS, más o menos debería, si es que el SIS, porque por ahí hay una ley en proyecto de ir cambiando el SIS, así que el SIS podemos dejarlo como medio ambiguo todavía, pero debería llegar a, en total, la cotización de costo del empleador un 8,5, pero de manera gradual, ¿ya? Pero ahora en agosto comenzamos ya con este aporte, ¿ya? No afecta, digo, la remuneración en sí del trabajador, sino que el costo empresa, porque el empleador va a tener que asumir un costo nuevo. Así que el trabajador sigue cotizando o a él le seguimos descontando lo mismo, ¿ok? A grandes rasgos, a ver si se entiende, desde la remuneración de agosto, pero pagadas en septiembre, vas a tener que hacer un aporte como empleador del 1%, un 1% de las remuneraciones de cada uno de tus trabajadores, más el SIS que siempre has hecho. O sea, el SIS se sigue pagando, pero al SIS le agregas un 1%. Solo si usted quiere saber, no es que usted haga esta distribución, si es por si usted quiere saber cómo se va a distribuir o para dónde va este nuevo 1%, va ahí, ¿ya? Entonces, si el SIS consideramos que es el 1,5, por ahí se habla, claro, del 1,78, pero está distribuido en distintas partes, ese sería, digamos, el aporte que tiene que hacer y seguir haciendo. En el fondo, si lo único nuevo es el 1%. El SIS lo sigues pagando tal cual. Esto lo copié, me pareció súper bueno el ejemplo de una webinar que hicieron justamente Previred, así que ahí Previred ya está teniendo adaptado y está como en una marcha blanca, así que si alguno se quiere meter por ahí es usuario, podría, creo que ya tienen como ir informando estas nuevas cotizaciones y también hay una práctica para las cotizaciones cuando haya licencias médicas, que también por ahí hay un cambio, que no voy a tocar. Acá les dejé un cuadrito nada más como para entender el total al que vamos a llegar y cómo va a ir graduándose. O sea, en agosto de cada año va a ir subiendo de alguna manera el total de la cotización de los empleadores, ¿ya? O sea, aquí está el total, incluyendo el SIS en general, para que no se vayan asustando. Eso es como para tener una idea. Hay muchos cuadros que incluyen unos, otros y lo representan de distintas maneras para que no se confundan, porque la verdad es que es bastante confuso si uno ve cuadros distintos, ¿ya? Entonces, eso básicamente ahí les dejo la norma que explica cómo va esta distinción y finalmente les dejo acá eh, cómo va a quedar esto ya cuando operen el año, ya ni me acuerdo si es el 33, se me fue el año, cómo va a quedar en teoría nuestro aporte como empleador y cómo deberían distribuirse, siendo claro, teniendo claro que el tema del SIS va a ir cambiando o puede ir cambiando, ¿ya? Así que a ver ahora sí, ya, perdón, no sé qué hora estamos.